de esta sesión. Vamos a comenzar la grabación de esta videoconferencia. Y voy a enviar, ya saben, la tarjetita para que registren su asistencia. Vamos a ir tomando nuestra asistencia en tanto sus compañeros terminan por ingresar a esta reunión. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, también para fines de su asistencia y de pues, la evidencia de que están presentes y van a estar también interactuando y participando durante esta sesión, les quiero pedir, por favor, que enciendan sus cámaras y, bueno, los micrófonos los mantengan sí apagados y en cuanto se les permita la palabra, entonces ya podríamos abrir el micrófono de manera ordenada. ¿De acuerdo, chicos? Hola, un gusto saludarles, conocerlos. Vamos a permitir unos minutitos más para que se terminen de conectar sus compañeros. Déjenme checar si también ya están... Maestro. Sí. Una pregunta, ¿y los que no contamos con cámara? Bueno, sí, estoy viendo que varios tienen ahí algunas dificultades, digo, es un poquito comprensible, ¿no? Pero bueno, pues en la medida de lo posible, si pueden encender y aunque tenga algún tipo de falla, bueno, hay que pues mostrar evidencia de que sí tienen algún tipo de dificultad técnica, pero bueno, si no ya saben, pues la dinámica que hemos llevado anteriormente es que si van a hacer alguna participación también comuniquen sus intervenciones, sus participaciones por el chat y ya las podemos leer para verificar su asistencia y su participación. ¿Sale? Bueno. Pues bueno, chicos, pues nuevamente bienvenidos. Estamos hoy llevando a cabo la práctica número 1 de este curso de farmacología clínica. Recibieron ustedes el manual de prácticas para laboratorio y vamos a desarrollar la que corresponde en este día. Para esto, bueno, voy a compartir un momento mi pantalla para que podamos visualizar. Denme un segundo. Ok. Todos pueden ver sin dificultades la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Pues en esta fecha corresponde la práctica número 1, ya la portada de nuestro manual de prácticas. Saben que en estas circunstancias de la pandemia, pues bueno, no podemos estar físicamente en las instalaciones de Unitec para llevarla a cabo en el consultorio o en el aula, en el lugar donde estaba destinada a llevar esta práctica. Pero bueno, lo vamos a hacer vía remota. El día de hoy vamos a hacer la discusión de un caso clínico, es el que estamos aquí presentando en pantalla. En este caso clínico, pues bueno, la idea es que nosotros podamos hacer una revisión de un paciente en un contexto clínico en el cual, pues bueno, se presenta una situación que, bueno, nos va a llevar a evaluar los conocimientos que tenemos respecto a los principios farmacológicos, principalmente dirigidos a la población adulta mayor. ¿Sale? El título de la práctica, pues, es la aplicación del proceso de enfermería en la farmacoterapia del adulto mayor. Corresponde esto a nuestra sesión número 8. Y el objetivo de esta práctica es que ustedes sean capaces
de poder diseñar un plan de enfermería, obviamente enfocado en el adulto mayor, en la atención de este tipo de pacientes respecto a su apego a un tratamiento farmacológico. Antes de comenzar la lectura del caso clínico, me gustaría poder hacer una breve recuerdo de lo que hemos visto en estas sesiones, ¿no? Ustedes saben la importancia de conocer los principios farmacológicos del tratamiento, del manejo de un paciente, sea adulto, sea pediátrico, sea mujer durante su gestación, en la etapa de lactancia o en los adultos mayores. Y hemos visto cuáles son las características físicas, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, y bueno, por supuesto que las farmacocinéticas, farmacodinámicas, que son muy propias de estas etapas de la vida, bueno, hasta donde hemos podido abarcar, que es en la edad pediátrica y también en los adultos mayores. Y bueno, pues en la sesión anterior hablábamos precisamente de que en los pacientes adultos mayores resulta sumamente importante el conocer todos los principios farmacológicos de la terapéutica, porque en este extremo de la vida suceden diferentes cambios en los cuales pues, las funciones corporales se encuentran ya en una especie de deterioro, no se encuentran en su capacidad completa, y que todas estas variables, sumado a la presencia de múltiples patologías, sumado a que pues, en estos pacientes regularmente se van a requerir varios medicamentos y que nos va a conducir a una condición de polifarmacia, pues nos va a favorecer que se presenten reacciones adversas, que se presenten también interacciones farmacológicas de los diferentes tipos que pudimos estudiar, y que pues todo ello finalmente va a impactar sobre la salud, sobre la integridad, sobre la vida del propio paciente, y cualquier falta de monitoreo, falta de vigilancia, cualquier ajuste no justificado del tratamiento, la adición de nuevos tratamientos, el uso de medicamentos que sabemos que no son seguros en los pacientes adultos mayores, van a representar un riesgo mayor en ellos, ¿no? Hablábamos pues que precisamente entre estos cambios fisiológicos pues habían reducciones en su masa muscular, aumento en la grasa corporal, una disminución también de los volúmenes de líquido corporal total, de agua corporal total, y que todo esto también con los cambios que sucedían a nivel gastrointestinal acerca de la alcalinización del medio gástrico, de la disminución del tránsito intestinal, la atrofia de la mucosa también del tubo digestivo, las modificaciones en el funcionamiento hepático, la limitada excreción renal, y junto también con algunos cambios que suceden a nivel farmacodinámico, es decir, aquella respuesta a los medicamentos que se encuentra disminuida en algunos casos, pero también aumentada con ciertos medicamentos de acuerdo a los mecanismos propios que cada uno posee. Pues bueno, nos podían conducir por sí solos, un solo medicamento, a presentar una mayor incidencia de reacciones adversas, pero también cuando ya hay la presencia de varios medicamentos, y recuerden ustedes cuando hablábamos de polifarmacia, que era un número mayor a 4 medicamentos, o una polifarmacia excesiva, cuando ya teníamos hasta 10 o más medicamentos tomados de manera simultánea. Pues bueno, nosotros como profesionales de la salud, tengamos el rol que tengamos dentro del equipo multidisciplinario que da la atención a nuestro paciente, debíamos de tener ese cuidado de poder hacer una evaluación de nuestro paciente, de conocer sus antecedentes médicos de importancia, de conocer sus, pues todos esas variables funcionales que han cambiado, y por supuesto que conocer sus enfermedades actuales, la lista de medicamentos que tienen en ese momento, y también poder nosotros distinguir si entre estos medicamentos existe alguna interacción farmacológica, ¿no? Solamente para recordar, ustedes saben que las interacciones farmacológicas pues pueden ser
fármaco, fármaco-alimento, fármaco condición de enfermedad y fármaco también tratamientos alternativos como los remedios herbolarios, los remedios homeopáticos y que pues toda esta información pues es muy vasta, es muy amplia y aún así decíamos que el hecho de que no estuviera descrita en la literatura médica la ocurrencia de algún tipo de interacción entre algún medicamento dado, no querría decir que no exista el potencial de que pues en ciertas circunstancias nuestros pacientes puedan llegar a tener un tipo de respuesta inesperada, ¿no? Entonces, de allí pues la importancia de que nosotros, o bueno, más bien ustedes en particular como profesionales de enfermería, como futuros licenciados en enfermería, y como lo mencionábamos también al inicio del curso, pues ustedes desempeñan un rol activo, un papel también preponderante en la atención sanitaria, pues deben de tener todos estos conocimientos presentes, de saber que tenemos guías, que tenemos lineamientos, que tenemos documentos de referencia que nos permiten normalizar, estandarizar y guiar nuestra práctica de tal manera que se vuelva efectiva, que se vuelva sí lo adecuada para el paciente en un contexto dado y que no por desconocimiento, por mala práctica, por omisión o por simplemente caer en estos errores de medicación que ya conocemos, pues que bueno, provoquemos algún daño en nuestro paciente, aun cuando desde luego que no es el propósito de ningún profesional de la salud provocar algún daño a ninguna persona. ¿De acuerdo? Entonces, miren, les quiero platicar, ustedes ya recibieron también algunos documentos de apoyo acerca de la digoxina, acerca de la intoxicación digitálica. Es un medicamento de uso muy delicado, pero es un medicamento que también se llega a emplear de manera muy frecuente en pacientes adultos mayores, sobre todo porque pues, a consecuencia de las patologías subyacentes como la hipertensión arterial quizá o como otro tipo de enfermedad cardiovascular, llegan a desarrollar ya sea trastornos de la conducción eléctrica del corazón y tener algún tipo de arritmia cardíaca o que resultado quizá también de hipertensión arterial ya de muchos años de evolución, pues que lleguen a desarrollar insuficiencia cardíaca y allí requerimos el uso de un medicamento que nos pueda pues reducir la sintomatología que se asocia con el bajo gasto cardíaco. Esto es que el corazón no es capaz de bombear la sangre adecuadamente y necesitamos que algo le ayude un poco a tener esa fuerza para poder cumplir su función de bomba para distribuir la sangre a toda la economía corporal. Y bueno, la digoxina pues es un tipo de medicamento que se conoce como, bueno, es una clase terapéutica de los glucósidos cardíacos. Es un producto que se obtiene de una fuente natural, de una planta. El nombre precisamente de intoxicación digitálica pues viene precisamente de esta planta, ¿no? Digital que tenía una forma de dedales, pero que bueno, el uso que se le da actualmente y en la terapéutica médica es precisamente el ser un medicamento inotrópico, es decir, que le va a favorecer la contractilidad cardíaca al corazón y de esta manera trata la sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Las formas en las que nosotros podemos administrarlo, pues lo encontramos en tabletas, lo encontramos en una vez más. Nos sucede esto. Bueno, maestras Vanessa y Leti, ya nos ha sucedido en otras ocasiones que mi equipo se bloquea y se cierra la sesión
Y bueno, en este momento estoy conectado a través de mi teléfono móvil, en tanto se reinicia mi computadora. Comentaba con los chicos en otra ocasión que probablemente hay un tipo de incompatibilidad con mi cámara, porque cuando no la estoy utilizando puedo llevar la sesión sin ningún problema, pero cuando sucede como el día de hoy, se puede llegar a bloquear un par de veces. Entonces, pues me disculpo de antemano si esto causa algún tipo de contratiempo, pero bueno, vamos a tratar de que no sea suficiente como para que no cumplamos el objetivo de esta sesión. Entonces, bueno, voy a continuar hablando acerca de la digoxina. Decíamos que lo podemos encontrar en forma de tabletas de 0.125 miligramos perdón, microgramos, o como 0.25 microgramos, y esto se va a administrar, pues bueno, en una dosis que requiera nuestro paciente. Nosotros necesitamos mantener unas concentraciones constantes de esta digoxina en sangre. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que cuando hablábamos de los medicamentos que son potencialmente riesgosos para los adultos mayores, resulta que hay algunas clases de medicamentos que son los conocidos o los llamados de estrecho margen terapéutico, y esto quería decir que pues el horizonte terapéutico y el horizonte de toxicidad se encontraban muy cercanos, ¿no? Es decir, que las concentraciones que necesitamos que estén en la sangre para alcanzar nuestro efecto terapéutico en beneficio de la salud del paciente se veían muy cercanos a las concentraciones que se llegan a presentar ya reacciones adversas indeseables, inesperadas y en algunos casos, pues sí, también bastante delicadas, ¿no? Las concentraciones plasmáticas terapéuticas de la digoxina normalmente rondan entre los 0.5 nanogramos hasta 1.5 nanogramos por mililitro. Esto en sangre, obviamente, ¿no? Pero cuando las concentraciones ya alcanzan o llegan a ser mayores a 2.0 nanogramos por mililitro, ya estamos en un riesgo de toxicidad. Y pues bueno, saben ustedes que en una persona adulta mayor, pues bueno, pues todas esas, pues limitaciones en la disposición de medicamentos que obedecen pues al metabolismo, a la excreción, a que a lo mejor se absorban más o menos en la presencia de cierto tipo de alimentos o de medicamentos, pues bueno, vamos a tener concentraciones también inesperadas y que bueno, pues nos pueden llegar a provocar algún problema clínico. La digoxina también se conoce que tiene muchas interacciones de tipo farmacológico y es importante que conozcamos cuáles son las más frecuentes. Las más comunes pues tienen que ver precisamente con aquellos medicamentos que pueden potenciar su efecto, que pueden favorecer una mayor absorción de digoxina o que también limitan su depuración, que es principalmente renal. Aquellos medicamentos también que pueden llegar a provocar cambios electrolíticos en cuestión de las concentraciones de magnesio, de las concentraciones de calcio, de las concentraciones de potasio séricos. Vamos a observar también allá un aumento del efecto que tiene la digoxina. Entonces es importante saber que pues, medicamentos como antihipertensivos de la clase, como los IECA, ¿no? Hablábamos que en esta clase pertenecen el captopril, lisinopril, ramipril, enalapril. Todos estos medicamentos tienen un riesgo de aumentar las concentraciones de digoxina. Medicamentos como por ejemplo otros antihipertensivos y que también tienen un efecto diurético y que están por supuesto incluidos en esta clase de antihipertensivos que son los diuréticos de ASA. Este tipo de medicamentos reducen
bueno, excretan agua a través de los riñones y de esta manera se reduce el volumen circulatorio y se reduce la presión arterial. Pero recuerden ustedes que junto con este líquido, con esta agua, se desplazan electrolitos y estos diuréticos, como la furosemida, pues llegan a provocar una disminución del potasio. Y esto favorece que el potasio disminuido aumente el efecto y el riesgo de toxicidad también por la digoxina. Los medicamentos también conocidos como benzodiazepinas, que son algunos de ellos como el clonazepam, diazepam, alprazolam, todos estos medicamentos benzodiazepínicos también tienen el potencial de aumentar las concentraciones y el efecto de la digoxina, aun cuando se esté administrando a una dosis terapéutica, aun cuando sea la dosis convencional de nuestro paciente. Si nosotros iniciamos un tratamiento bajo esas circunstancias, nos vamos a encontrar con este tipo de riesgos, ¿no? Hay otros medicamentos que tienen unos mecanismos que no propiamente van a tener una interacción directamente con el fármaco, pero que producen cambios que podrían sí favorecer que los efectos de la digoxina sean diferentes, como por ejemplo, si nosotros en un contexto clínico tenemos un paciente con hipercalemia, por decir, en un paciente con insuficiencia renal, uno de los tratamientos consiste en administrar insulina y esta insulina, además de corregir la hiperglucemia que a lo mejor podría haber en un paciente diabético, también provoca un desplazamiento de potasio extracelular al interior de la célula y eso obviamente reduce nos lleva a un estado también de hipopotasemia o hipocalemia, como lo quieran ustedes mencionar. Y vamos, permítame, ya estoy por iniciar mi máquina. Denme un segundo para que no se vicie aquí el sonido. Listo. Listo, nuevamente en línea. Y decíamos que entonces estos medicamentos esta insulina también podría provocar alguna potencialización del efecto de la digoxina por el mecanismo de reducir el potasio circulante, el potasio que se encuentra en el espacio extracelular. Otros medicamentos como por ejemplo la metformina también tiene un mecanismo diferente. Recuerdan ustedes que entre las interacciones hablábamos de que hay medicamentos que compiten entre sí, ya sea por unirse a un receptor o que estos medicamentos compiten también por algún mecanismo en su metabolismo o también a nivel de su excreción. Entonces, a nivel del riñón, resulta que tanto la metformina como la digoxina compiten entre sí contra ese sitio en donde se eliminan a través del riñón y uno de ellos es el que va a tener la preferencia y puede ser que en la administración concomitante de digoxina y metformina nos encontremos con concentraciones elevadas de metformina y que nos conduzcan al riesgo de presentar acidosis láctica, que también es una condición grave en un paciente, o que se eleven por otro lado las concentraciones de digoxina y que nos lleven al riesgo de una intoxicación por digitálicos. Y pues bueno, independientemente de las concentraciones del medicamento, podemos llegar a presentar o a observar más bien algunas reacciones adversas durante el tratamiento de estos pacientes que pues, van a incluir, por ejemplo, mareo, alteraciones del estado mental, van a estar confundidos, van a estar quizá con algún tipo de deterioro neurológico, pueden tener también, cursar con diarrea, cursar con cefalea, tener náusea, tener vómito o aparecer algún tipo de rash cutáneo, ¿no? Esos serían los síntomas que resultan más frecuentes, pero hay algunos que no son tan comunes, pero que también se llegan a observar en estos pacientes, como son la pérdida del apetito, tienen anorexia, también hay riesgo de alteraciones eléctricas, hablábamos hace un momento,
y esto nos puede conducir a diferentes tipos de arritmias, ¿no? Bradiarritmias, taquiarritmias, bloqueos cardíacos, etcétera. Otros síntomas todavía mucho más infrecuentes son algunas alteraciones visuales, ¿no? Que pueden presentarse desde tener visión borrosa, tener la visión un poco nublada o tener trastornos como tener una visión entre una coloración verdosa, amarillenta. O sea, el paciente pareciera que tuviera una película de esos colores frente a sus ojos y todo lo ve en esos tonos de color. Y bueno, pues en una intoxicación más grave, pues bueno, puede haber, les digo, un bloqueo cardíaco que nos lleve a una bradicardia, es decir, a una frecuencia cardíaca sumamente disminuida, a que también se cause asistolia, es decir, que el corazón eléctricamente deja de funcionar, o también tener algún tipo de taquicardia, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que podemos observar en una intoxicación digitálica. Estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. La intoxicación digitálica aguda, pues generalmente va a ser por a lo mejor un intento de suicidio de una persona, o también por la ingestión accidental de esta, porque sabemos que en los pacientes adultos mayores puede ser que su estado mental no esté conservado y que ellos hayan olvidado tomar su medicamento o ya lo tomaron y más bien no recuerdan si ya lo hicieron, y pueden llegar a duplicar sus dosis en varias ocasiones, y bueno, con las consecuencias, pues precisamente que estamos hablando de una sobredosificación y el riesgo de intoxicación. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que nosotros podemos hablar así de relevante acerca del uso de la digoxina. El manejo, pues bueno, consiste pues en hacer una estabilización de nuestro paciente, en hacer una reposición del estado hídrico, del balance electrolítico, el que pues estemos administrando también medicamentos que puedan reducir la absorción de digoxina. Podríamos también incluso hasta suspender el tratamiento con digoxina si es que lo amerita, y desde luego que, bueno, estar haciendo monitoreos frecuentes de las concentraciones plasmáticas de este fármaco hasta que nosotros observemos que ya se encuentran dentro de los rangos terapéuticos aceptables, y con ello pues se disminuye el riesgo de tener más sintomatología asociada a esta condición. ¿De acuerdo? Bueno, miren, entonces, pues dicho todo esto, vamos a continuar con la lectura del caso clínico. Déjenme abrir otra vez este archivo. Bueno, regresamos a nuestro manual de prácticas y este es nuestro caso. Pongan por favor mucha atención. Voy a hacer la lectura y dentro de ella quizá haga algunas precisiones, pero la idea es que ustedes puedan, de acuerdo a los conocimientos que han adquirido, no solo en esta asignatura, sino en todas las otras que ya han llevado hasta este momento en su carrera, que puedan integrar este conocimiento y puedan ustedes establecer esas intervenciones de enfermería para poder manejar a nuestro paciente. Pues bueno, el caso clínico es este. Tenemos una mujer de 74 años de edad, es decir, es un adulto mayor, que es llevada a un servicio de urgencias por su familia, y estos familiares nos refieren que 2 días previos a esa visita al servicio médico, comienza nuestra paciente con algunos síntomas, como fueron la somnolencia, un estado de confusión mental, la lipotimia, que es un desmayo, vómito, cefalea, que es un dolor de cabeza, la disminución del apetito o anorexia, y un estado de deshidratación.
Obviamente, pues la deshidratación, pues vemos que tenía ahí síntomas del vómito, y si decíamos que un adulto mayor tiene una disminución de su volumen de agua corporal total, pues imagínense, llegar a una deshidratación es muy fácil, y si aparte pues está disminuido su apetito, pues no va a tener quizá mucho consumo de agua. Dice también que es una paciente que se encuentra polimedicada y que, pues seguramente por la edad, quizá también por su nivel académico, que no lo mencionan aquí, pero podríamos suponer que a lo mejor tenga un bajo nivel de estudios, o que también pues no ha tenido pues la precaución de preguntar a sus médicos tratantes o al personal de salud que la ha atendido cuáles son las reacciones adversas de los medicamentos que ella toma, pero también nosotros como profesionales sabemos que somos corresponsables y deberíamos de indicar toda esta información acerca del perfil de seguridad de los medicamentos para que ellos conozcan cuáles son los posibles reacciones que se podrían llegar a presentar si se llegan a interactuar estos medicamentos. Entonces, nuestra paciente desconoce cuáles son las reacciones adversas que podrían existir entre los diferentes medicamentos que toma, y como si no fuera eso suficiente, y lo vimos también en nuestra sesión de este tema, que los pacientes adultos mayores regularmente también llegan a recurrir a la automedicación o llegan a recurrir al consumo de remedios alternativos, y que bueno, dice aquí pues sin receta médica, pero algunos de ellos sabemos que también contienen algunas sustancias que tienen potenciales farmacológicos, ¿no? Aun cuando se traten de origen natural. El tratamiento que nos describe aquí es que pues ella toma un diurético para la hipertensión, le aplican insulina, no nos dice qué tipo de diurético en esta parte del caso, nos dice que es una insulina, tampoco nos indica cuál es, si es una insulina rápida, intermedia, prolongada, pero es el tratamiento para diabetes, no nos menciona la metformina, y nos indican que utiliza digoxina porque también cursa con insuficiencia cardíaca. La ingresan y obviamente le toman muestras sanguíneas y observan, cuantifican las concentraciones plasmáticas de digoxina y son de 2.5 nanogramos por mililitro. Recordamos en su momento cuáles eran los rangos terapéuticos y cuál es el límite también para tener toxicidad. Y nos dice que esta paciente, pues bueno, es diagnosticada con intoxicación por digitálicos, y cuando se entrevista a los familiares, nos indican pues que no hay quien esté supervisando estrechamente el consumo de estos medicamentos en nuestra paciente, y que pues por lo mismo desconocen si esta mujer ha tomado múltiples dosis de medicamentos o no ha seguido sus horarios o ha tomado algún otro medicamento de los que ellos no tengan conocimiento. Y bueno, ya en el plan de tratamiento están descritos aquí estos medicamentos, lean ustedes con calma. Tenemos a la digoxina, que es el medicamento que nos resulta de mayor interés, en tabletas de 0.5 miligramos o 250 microgramos, es exactamente lo mismo. Y una tableta administrada solamente los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Dice aquí cada 24 horas, pero dice que solamente se toma lunes, miércoles y viernes. Captopril, que es un medicamento antihipertensivo de la clase de los IECA, en una dosis de 25 miligramos cada 24 horas. Omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones y que lo empleamos para el tratamiento de enfermedades ácido-pépticas relacionadas con la hipersecreción de ácido clorhídrico en el estómago. Nos indican que toma 40 miligramos en forma farmacéutica de cápsula, una diariamente, y que para el tratamiento de la diabetes la paciente tiene insulina NPH, que es de acción intermedia, 10 unidades internacionales aplicadas únicamente por la mañana, metformina, que es un medicamento de clase biguanida, que es una clase de antidiabético que no causa hipoglucemia, sino más bien regula las rutas metabólicas de los carbohidratos.
y que se administra en forma de tabletas de 850 miligramos. Aquí nuestra paciente toma una cada 24 horas. Y además, ribotril, que el ribotril es un medicamento benzodiazepínico, es clonazepam en forma de solución en gotas, y la administración que le dan pues son 4 gotas a tomar por la noche. Dice aquí que solamente en caso de que nuestra paciente no pueda dormir. Recuerden ustedes que nuestros pacientes adultos mayores pueden llegar a tener trastornos del sueño, ansiedad, etcétera, y en algunos casos llegan a administrarles también medicamentos con efectos sedantes, desde los antihistamínicos o también los benzodiazepinas. Y Lasix, el Lasix es una denominación distintiva. Recuerden ustedes que la denominación distintiva es la marca y la denominación genérica es la sustancia que contiene nuestro medicamento. Lasix contiene un antihipertensivo de la clase de diuréticos de ASA que se llama furosemida, y que nuestra paciente recibe una tableta de 20 miligramos cada 24 horas. Dentro de sus antecedentes de importancia, no hay alguno que sea relevante en ese momento, pero sí tiene algunos antecedentes médicos que son clínicamente relevantes. ¿Cuáles? Es una paciente con diabetes mellitus que tiene 12 años de evolución, o por lo menos 12 años desde que fue diagnosticada, porque quizá a lo mejor lleva algunos años más desde que se originó la enfermedad. Tiene además hipertensión arterial secundaria. Recordarán ustedes que la hipertensión arterial se puede distinguir como primaria o esencial, y la hipertensión secundaria, que es debida a alguna otra enfermedad, por ejemplo, de origen renovascular, y que pues a consecuencia quizá también de esta hipertensión arterial no nos indica el tiempo de evolución, pero nuestra paciente además tiene insuficiencia cardíaca. No tenemos otros exámenes complementarios hasta ese momento. ¿Ok? Bueno, aquí podemos tener, pues, considero yo, información suficiente con la cual podemos tener esta discusión, esta revisión del caso. Aquí les voy a pedir que todos tengan pues esa disposición a participar con toda la confianza y seguridad de que cualquier información la vamos a someter al escrutinio para saber si es correcta, si no es incorrecta, por qué sí o por qué no. La idea es que ustedes puedan tener pues un juicio, sean reflexivos, ¿no? En este caso, y que lo hagan así con cada paciente que ustedes observen. Sobre todo les digo cuando estamos analizando el plan terapéutico, para saber si es el adecuado o hay algún tipo de intervención que podamos hacer para reducir cualquier tipo de riesgo. Y vamos a comenzar entonces con estas preguntas. A ver, en primer lugar, nos dice la primera de ellas: ¿cuáles son los datos clínicos que orientan a una intoxicación por medicamentos digitálicos? Hablábamos hace un momento de cuáles eran algunos de ellos, pero ahora quiero que ustedes me recuerden algunos de ellos. ¿Sale? Pueden ir levantando su manita. A ver, Paola, te escuchamos. La somnolencia, confusión mental, el vómito, la cefalea, la lipotimia, la disminución del apetito, la excitación. Ok, a ver, por ahí escuché creo que dos voces, pero es que las dos se llaman Paolas, Paola Jacqueline y Paola Guadalupe, pero bueno, sí alcanzábamos a escuchar que hasta en eso se parecen, ¿no? Las dos dijeron somnolencia, también hay lipotimia, también hay mareo. ¿Alguien más que mencione algún otro que no se haya escuchado bien o que quieran, pues hayan olvidado mencionar? La cefalea. ¿Quién está su micrófono abierto? A ver, utilicen la función de levantar la mano para que pueda ver yo el nombre y les ceda la palabra. A ver, Mónica, te escuchamos. La cefalea, la confusión mental. La cefalea, exacto, dolor de cabeza, la confusión mental o cualquier otro tipo de deterioro neurológico. ¿Alguno más? Hay varios todavía, tienen
suficiente para poder participar. En las alteraciones eléctricas, ¿no? Alteraciones eléctricas, exacto. A lo mejor clínicamente no vamos a poderlas observar, ¿no? A menos de que, bueno, sí estén provocando ya una arritmia, es decir, a la auscultación, nosotros podríamos sí escuchar un ritmo cardíaco anormal y por supuesto que sería una manifestación clínica de una intoxicación digitálica. ¿Qué otros síntomas podríamos observar en cualquier paciente intoxicado? Deshidratación. Deshidratación podría ser, bueno, sí, la intoxicación por digitales causa diarrea y obviamente la diarrea pues es una pérdida de líquidos corporales que nos puede conducir a una deshidratación si es en una magnitud grande también. Y con la deshidratación, ¿qué más podríamos llegar a tener? Recuerden ustedes que junto con el agua salen allí minerales y ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos conduce? Desequilibrio electrolítico. Exactamente, a un desequilibrio electrolítico. ¿Y qué electrolitos son los que podrían llegar a sernos de interés para este caso? ¿Qué minerales se acuerdan ustedes que se pueden llegar a perder por vía, ya sea a través del vómito, a través de la diarrea, a través de la deshidratación? ¿Cómo cuáles podríamos también ahí ver afectados? Podría ser el sodio, potasio y cloro. Exacto, podría ser el sodio, potasio, cloro, exacto. Obviamente todo esto pues, lo vamos nosotros a... No puede ser, cuando ya estamos bien metidos en esto, nos comienza a fallar otra vez acá la computadora. Pero bueno, una disculpa más, maestras. No sé si estén de acuerdo o si me permitieran apagar un momento mi cámara para poder, a lo mejor ya continuar la sesión sin ninguna interrupción de la computadora. Ahorita estoy aquí con el teléfono, pero bueno, también en cuanto entre a la computadora, si me permiten que lo haga de esa manera para que no se estén haciendo las interrupciones. Sí, maestro, por favor. Sí, muchas gracias. Ok, entonces decíamos que la deshidratación nos puede conducir a un desequilibrio también hidroelectrolítico. ¿Qué otros síntomas podríamos llegar a observar en un paciente con una intoxicación digitálica? Daniela. Puede ser visión borrosa y xantoxia. Exacto. Nosotros deseamos que tener trastornos visuales que pueden ser desde tener visión borrosa o lo que mencionas, ¿no? El término xantopsia, que es precisamente esa coloración o más bien esa percepción de color amarillento o verdoso en nuestra visión cuando normalmente no debería de haberlo, ¿no? Exacto. También podemos encontrar eso. No olviden pues que hay algunos síntomas que son generales, que a lo mejor no son tan específicos precisamente de la intoxicación, podrían ser por otras condiciones, pero también podemos encontrar la anorexia, o sea, la pérdida del apetito, era una de los síntomas también que mencionamos. ¿Alguno más que se nos olvide, que se nos esté pasando? ¿Puede ser también el rash cutáneo? Exacto, también decíamos que quizá era de los que no son tan frecuentes, pero sin embargo debemos de considerar que también se puede presentar ese tipo de rash. Ustedes les decía que siempre que estemos evaluando la posible
reacciones adversas de un medicamento, no todas están precisamente descritas en la literatura científica. Hay algunos síntomas o manifestaciones clínicas que podrían incluso ser nuevas y nosotros como profesionales de la salud, pues estamos también obligados a hacer la notificación correspondiente. Ok, bueno, pues eso podría ser entre los síntomas, digamos, más comunes en una intoxicación digitálica. Y ustedes, dentro de los medicamentos o de los antecedentes que tiene nuestro paciente, ¿qué creen que sea relevante, por ejemplo, de su historial médico? ¿Qué nos interesa saber? ¿Podría ser interesante la diabetes, profe? Ahí menciona que la tiene de 12 años de aparición en adelante. Exacto. Tiene diabetes mellitus, tiene 12 años de evolución. Y en un paciente con ese tiempo de tener diabetes, nosotros, bueno, no conocemos mucho acerca de su estado, pero podemos imaginarnos que si la familia no está enterada de qué medicamentos toman y ni siquiera están al tanto de su tratamiento, ¿ustedes creen que también sepan si durante esos 12 años ha llevado un buen control de su glucosa? Probablemente no, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser una de las consecuencias de tener diabetes mellitus de larga evolución y descontrolada? ¿La insuficiencia renal? Podríamos tener insuficiencia renal, no lo menciona en el historial médico, pero si tuviéramos insuficiencia renal, ¿qué aspecto de la farmacología clínica podría estarse afectando, ¿no? Aquí recuerden ustedes que tenemos farmacocinética, farmacodinamia. De la farmacocinética, ¿qué sucede con la... Podría cuando tenemos... afectarse el metabolismo y la eliminación de los fármacos, ¿no, profe? Exactamente, bueno, sí, decíamos que el riñón también es un sitio de metabolismo de algunos medicamentos, pero principalmente su función es excretora. Entonces, la digoxina, precisamente su eliminación, veíamos hace un momento que era por vía renal, y si nuestra paciente diabética de larga evolución y que probablemente pudiera tener algún daño renal, podría también eso ser un factor de riesgo para que las concentraciones de digoxina aumenten en sangre. Ok. Entonces, eso respecto a la diabetes. ¿Qué otro antecedente les causa interés de esta mujer? La insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ok. La insuficiencia cardíaca, pues no nos indica ahí cuál sea la causa, puede ser por diferentes circunstancias, desde enfermedades de las válvulas cardíacas, la misma hipertensión arterial. El caso clínico nos indica que es una hipertensión arterial secundaria la que tiene allí, pero no nos dice secundaria qué. Y les digo, causas hay muchas, ¿no? Hay vasculares, hay cardíacas, pulmonares, hay también algunas, por ejemplo, que obedecen a cierto tipo de tumores secretores de sustancias que son vasoactivas. Pero si nosotros tenemos a un paciente con hipertensión arterial, dentro de su tratamiento, obviamente vamos a requerir medicamentos que controlen su presión arterial. ¿Qué medicamento es el que está tomando ella? ¿Cuáles son? Mencionan dos ahí en el caso clínico. A ver, si pusieron atención. La digoxina. Omeprazol. Captopril. Captopril es uno de ellos. ¿Y el otro qué medicamento era? El Ribotril. Metformina. No, la metformina. Digoxina. Laxis. El Lasix. El Lasix es un diurético y el captopril, que es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La metformina es un medicamento, decíamos, para el tratamiento de la diabetes, y el omeprazol es un medicamento para inhibir la secreción ácida en el estómago. Entonces,
son parte de su tratamiento de nuestra pacientita, pero no tienen un efecto directo sobre la presión arterial, pero sí el captopril y la furosemida. Ok. ¿Qué otro antecedente podemos? Vamos a regresar ahorita a la hipertensión, pero de nuestro caso, ¿qué más podrían ustedes identificar como relevante? Es una mujer de 74 años de edad. ¿Cómo se la imaginan físicamente? Su estructura anatómica, ¿cómo la encuentran? ¿Musculosa? ¿Delgada? Delgada. A ver, ¿quién dice yo? Ya saben, levanten su manita para saber si... cedemos la palabra. Déjenme apagar la cámara porque dije que iba a hacer eso. Ok, entonces, ¿cómo se imaginan a nuestra paciente? Yo siento que es obesa. Puede ser una paciente obesa, puesto que tiene diabetes y tiene también hipertensión, Sí, quizá. porque tiene diabetes mellitus pues de larga duración y los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pues son sobrepesos. Sí, por lo general, pues la diabetes tipo 2 aparece en personas que tienen ese biotipo, ¿no? Así de tener sobrepeso u obesidad, aunque también podría ser una persona delgada o podría ser de peso normal. Pero pues imagínense que es una mujer de 74 años, ya no tiene mucha movilidad, ya no tiene quizá la misma autonomía que antes y eso pues le limita precisamente la actividad física. ¿Recuerdan ustedes en cuanto a los cambios corporales, qué sucedería con su músculo, qué sucedería con su tejido graso, con su agua corporal total? Disminuían. A ver, ¿quién habló? El agua corporal disminuye, el tejido Disminuían. aumenta y el tejido muscular también. Exacto, el agua corporal total disminuye y el tejido muscular también se ve reducido. Y decíamos también, recuerden ustedes en la clase que vimos estos cambios farmacocinéticos, ¿esto qué nos provocaba respecto al proceso farmacocinético de absorción, distribución, metabolismo y excreción? ¿Cuál de ellos es el que se ve afectado con estos cambios en la distribución de la composición corporal? Recuerden ustedes que decíamos que el cuerpo era como una serie de compartimentos, ¿no? Que los medicamentos tenían que, una vez que se absorbían, comenzaban a difundirse a través de los líquidos y tejidos corporales. ¿Y esto en qué proceso farmacocinético lo encontramos, lo observamos? A ver, ¿podrías repetirnos? No se escuchó muy claro. En la distribución, exactamente. La distribución de los medicamentos también se ve afectado aquí, ¿no? Ok, bueno. También vean ustedes que es una paciente polimedicada, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la polifarmacia o la polimedicación? Menciónenme algunos. ¿Podría ser que se haga alérgica, profe? Exacto. También, bueno, sí, cuando nosotros administramos múltiples medicamentos, si nosotros no conocemos los antecedentes de nuestro paciente, puede ser que tenga alguna reacción alérgica a alguno de ellos. Pero también, ¿qué podríamos esperar, aunque no desear, en un paciente polimedicado? También podría ser que haya una resistencia. Que algún medicamento inhibe el efecto del otro medicamento. Exactamente. Eso son las interacciones farmacológicas y que podían ser, decíamos,
que se potencien sus efectos o que se inhiban sus efectos o que se favorezca la absorción o se limite la absorción o que se excrete más rápidamente o que se limite su excreción. O sea, las combinaciones decíamos que son múltiples, que son variadas, que son muy complejas las interacciones farmacológicas y por eso tenemos que hacer una revisión perfecta de ello. ¿Quieres agregar algo más, José Guadalupe? No, ok. Bueno, entonces, eso, ¿no? Ahora, vamos a regresar aquí. Ya conocemos cuáles son esos datos clínicos de la intoxicación por digitálicos. Ahora, nosotros queremos elaborar un plan de tratamiento que sea efectivo para nuestro paciente adulto mayor. Nosotros, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando establezcamos un plan terapéutico? No solamente las medidas farmacológicas, sino también todos los cuidados que pueden llegar a requerir, las intervenciones que podemos dirigir hacia el paciente, hacia los familiares. ¿Qué pueden ustedes aportar en este aspecto? Monitorización de signos vitales. Exacto, ese es uno de ellos. Nosotros tenemos que estar pendientes de sus signos vitales, principalmente de cuáles, por ejemplo, si estamos hablando de una intoxicación que causa trastornos en la conducción eléctrica del corazón, ¿qué signos vitales se les ocurren que podríamos vigilar así con mucha cautela? Presión arterial. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Sí, frecuencia cardíaca. Presión arterial. La presión arterial también, exactamente. De la frecuencia cardíaca, ¿qué creen que podríamos llegar a observar? Que se encuentra alterada. Que se encuentre alterada, ya sea que tengamos un ritmo muy lento o que tengamos un ritmo también muy rápido, como una taquicardia, o que simplemente no haya ritmo, ¿no? Que exista una arritmia. Ok, pero ustedes imagínense que ya están allí frente al paciente, el paciente ya está intoxicado y se reúnen con el médico tratante, se reúnen con un equipo multidisciplinario y cada uno va a comenzar a colaborar, a contribuir con algunas medidas propias de sus áreas de conocimiento. Y ustedes como profesionales de enfermería, ¿qué intervenciones, aparte de los signos vitales, qué otras más podrían proponer hacer en este paciente? ¿Podríamos proponer o hacerle una valoración de su estado de conciencia para ver qué tan apto es para que el paciente solo se administre los medicamentos una vez que salga de la hospitalización? ¿O si va a requerir que algún familiar o enfermera de apoyo se los dé? Así es, Linda, sí es correcto. Nosotros necesitamos conocer el estado neurológico de nuestro paciente desde su ingreso, durante su estancia hospitalaria y por supuesto que al egreso debemos asegurar que se encuentre pues con un estado neurológico ya más aceptable y que si ya de por sí tenía a lo mejor algún tipo de deterioro por la edad o por alguna otra patología, pues saber que a lo mejor se encuentra incapacitado de poder llevar a cabo su propia administración de medicamentos y que requiere la intervención incluso de los familiares, cosa que vimos en el caso clínico que no sucede, ¿no? Los familiares no están muy al cuidado de su... Ya estoy aquí nuevamente. Se me hace que voy a dejar mejor el teléfono, creo que me va mejor allí. Lo único malo es que me veo un poquito más cachetón, pero mejor voy a alejarla un poco, ¿sale? A ver, estábamos entonces hablando de que qué otras intervenciones podrían hacer para manejar a nuestra paciente. Profe, podríamos también poner el riesgo de caídas, porque como ella es una persona adulta, corre el riesgo de poder tener una caída si está hospitalizado.
Así es, en un paciente que se encuentra, en este caso intoxicado, decíamos que había deterioro del estado neurológico y por supuesto que puede haber este riesgo de caídas, ¿no? Que es un tema también frecuente en adultos mayores y que nuestras intervenciones también tienen que estar dirigidas a la reducción de esos riesgos. Ok, bueno, ¿qué se les ocurre acerca de las concentraciones de la digoxina? ¿Qué podríamos hacer? ¿Las dejamos así? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que ya... ¿Podríamos detener la administración o reajustar la dosis? Ajá. Podríamos tomar cualquiera de las dos alternativas, ¿no? ¿De qué va a depender? Precisamente de las concentraciones plasmáticas que tengamos en ese momento, pero también va a depender del estudio de los medicamentos que tenemos de manera concomitante, si es que nuestra paciente tiene una insuficiencia cardíaca y por supuesto que está indicada el uso de la digoxina, pero necesitamos también hacer algunos ajustes quizá con aquellos medicamentos que hay alguna interacción para que podamos reducir cualquier riesgo de que las concentraciones se vayan más arriba de lo esperado. Bueno, también, bueno, este paciente, si tenemos una deshidratación, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Rehidratarlo. Vamos a hidratarlo por vía oral. Intravenosa. Exacto, podemos elegir la vía intravenosa porque es un paciente que se encuentra quizá contraindicada la vía oral. También pues necesitamos hacer una reposición más adecuada del volumen hídrico. Pero además de los líquidos intravenosos, ¿qué más vamos a reponer o qué vamos a tratar de mantener un balance? Profe, si Sí. está intoxicado o está muy intoxicado, podemos dializarlo, ¿no? Bueno, dializar a la paciente para... hemodializar a la paciente para sacar el medicamento que tiene de más, o sea, la intoxicación, la digoxina que tiene de más ahí. Bueno, digo, en algunos casos puede llegar a utilizarse algún método de diálisis para eliminar algún medicamento, pero recuerden también que, por ejemplo, en este caso, pues, la intoxicación de esta paciente probablemente sea crónica, ¿no? Probablemente sea porque pues, toma de manera habitual la digoxina, pero también toma medicamentos que están interactuando con este fármaco y que las concentraciones se han ido elevando poco a poco. Aun cuando nosotros elimináramos el medicamento de su sangre, el efecto, o sea, ya la interacción del medicamento con su receptor va a estar todavía por algunos días más. Entonces, aun cuando quitáramos el medicamento así del todo, va a seguir teniendo ese tipo de reacciones. Entonces, allí nos tenemos que enfocar primordialmente en la atención precisamente de todas las correcciones que debemos de hacer, el balance hídrico, el estado hidroelectrolítico, electrolítico. ¿Qué se imaginan? Si nuestra paciente está tomando diuréticos, ¿qué se imaginan que esté pasando por allí? Pues se está perdiendo líquido más rápido, ¿no, profe? ¿Está perdiendo qué, perdón? Está perdiendo líquidos, o sea, los diuréticos son para que pierda líquidos. Exacto. Entonces, si nuestra paciente tiene deshidratación y le estamos dando diuréticos, estamos agravando más la deshidratación, pero aparte estamos perdiendo electrolitos, estamos eliminando potasio allí a través de la orina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con el potasio? También hacer una reposición, ¿no? Le vamos a administrar potasio en bolo. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de los medicamentos de alto riesgo y que algunos medicamentos no se pueden administrar en bolo y otros se tienen que hacer de manera muy controlada a través de goteos
controlados ya sea por una bomba de infusión, etcétera, porque si administramos así de golpe el cloruro de potasio, vamos a provocar una parada cardíaca, ¿no? Y al paciente pues no lo vamos a poder reanimar, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un plan de tratamiento, ¿no? Nosotros queremos ser efectivos. ¿Qué tendríamos que hacer para realmente conseguir eso? Ya estamos estableciendo algunas pautas para corregir algunas anormalidades que se encuentran allí con nuestra paciente, pero ahora respecto a su tratamiento, ¿qué podríamos hacer? Vamos decían hace un momento, a lo mejor a retirar algunos, a lo mejor a hacer ajustes de dosis, pero eso, ¿en base a qué lo vamos a hacer? O sea, ¿qué necesitamos evaluar para tomar una decisión así? Necesitamos evaluar al paciente, ¿no? Sí, al paciente ya lo estamos evaluando, pero ahora respecto a su tratamiento, ¿qué proponen ustedes que hagamos con esos medicamentos que tiene allí? Todos los puede necesitar, ¿no? Es una persona diabética, necesita metformina, necesita insulina, probablemente. Es una persona con hipertensión arterial, necesita captopril, necesita furosemida. Es una persona que no lo indica aquí, pero probablemente en algún momento tuvo algún trastorno gastrointestinal y le provocó algún tipo de gastritis, etcétera, y le prescribieron omeprazol. No dice aquí en el caso clínico que la paciente haya tenido alguna de esas manifestaciones como ardor, retroesternal, dispepsia, etcétera, ¿no? Dolor epigástrico, etcétera. Podría ser que a lo mejor no necesite el omeprazol. Recuerden ustedes que había dentro de la clase de medicamentos de riesgo o potencialmente riesgosos para los pacientes, algunos que ya no son, son medicamentos que ya no son necesarios. Es decir, ¿recuerdan ustedes qué significaba el término prescripción en cascada? Eran muchos medicamentos, ¿no? A ver, Sandy, ¿nos puedes repetir un poquito más alto? Creo que era algo de muchos medicamentos de un jalón. A ver, ahorita vamos allá. Paola, Jacqueline, ¿quieres ayudarle a Sandy? Sí, que Profe. Ay. gente iba y todos los síntomas se le agravaban, entonces se le iba recetando más y más medicamentos conforme iba. Exactamente. Eso es la prescripción en cascada. Paola, ¿quieres complementar algo? No, creo que ya no. Sí, la prescripción en cascada es precisamente eso. Cuando nosotros estamos bajo un tratamiento farmacológico, de repente llegamos a experimentar algún tipo de reacción adversa y cuando el paciente se acerca a un servicio médico y manifiesta este tipo de síntomas, los médicos, lejos de tomar algún tipo de terapia alternativa o sea, me refiero a otro tipo de intervenciones no farmacológicas para reducir estos síntomas, tapamos o parchamos, ¿no? Con otro medicamento para tratar alguna molestia, ¿no? En lugar de a lo mejor elegir otra clase de medicamentos que cause menos reacciones adversas o de hacer alguna otra intervención que podría ser tal vez evaluar si los medicamentos los podría tomar con o sin alimentos, etcétera, ¿no? Ok, bueno, pero también necesitamos nosotros evaluar las interacciones farmacológicas. ¿Ustedes creen que en este listado de medicamentos existan interacciones para este paciente? ¿Pueden identificar alguna de las interacciones que mencionamos al inicio en esa breve Profe, reseña? Sí, que es la ¿quién habla? digoxina con la metformina, ¿no? Las que tienen interacción farmacológica. Exacto. ¿De qué tipo? ¿Qué sucede con esta interacción? No sé, profe, hasta ya no llego. Nada más sé que sí tienen una interacción, ¿no?
Okay. De hecho, también uno de los efectos secundarios de la metformina también son síntomas que presenta la paciente como el vómito, la cefalea. ¿De reacciones secundarias de qué medicamento, perdón? De la metformina, ¿no, profe? Ok, bueno, sí, la metformina cuando recién la toma un paciente puede uno experimentar síntomas de tipo gastrointestinal, como por ejemplo diarrea, a lo mejor dolor abdominal, distensión abdominal, ¿no? Meteorismo, flatulencias, ¿no? Sí, sí puede ser, pero sobre todo son de tipo, digo, gastrointestinal. Pero ya conforme el uso se hace regular, todos estos síntomas se pueden llegar a revertir, y también por esa razón se prescribe preferentemente con los alimentos o después de los alimentos y no en ayuno, porque si no, los síntomas serían más comunes. Ok, y sí, la metformina y la digoxina son un tipo de interacción fármaco-fármaco porque decíamos que los dos compiten por su sitio de excreción a nivel del túbulo renal, y esto va a provocar la elevación de las concentraciones en sangre de uno o del otro medicamento o de ambos, ¿no? Entonces podríamos presentar síntomas de una altas concentraciones de metformina y el riesgo de una acidosis láctica, como mencionábamos al principio, o el riesgo de una intoxicación digitálica porque aumentaban las concentraciones de digoxina. ¿Qué otra interacción observan allí? Profe, también nos había comentado que la insulina y la digoxina hacían que incrementaran, ¿no?, su potencial de la insulina. Exacto, al revés. La insulina, decíamos que a nivel celular aumenta el paso, el flujo de potasio al interior de la célula. Entonces, si nuestro paciente, imagínense, tiene vómito, tiene diarrea y aparte tiene diuréticos, está eliminando a través del riñón potasio, pues si le administramos insulina, pues va a estar todavía más hipocalémico, ¿no? O hipopotasémico, ¿no? Entonces sí, también es una interacción potencialmente riesgosa para nuestro paciente. ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué otro tipo de interacción? Hay una que es todavía más importante. Con el captopril. Captopril, también decíamos que el captopril aumenta las concentraciones de digoxina. Y el otro antihipertensivo que estamos mencionando. El diurético de asa, ¿no? Ajá, el diurético de asa, que en este caso es furosemida. Ya decíamos qué es lo que pasa con el diurético. Tú misma que nos mencionaste esto. Bueno, pues aquí se excreta el agua por los riñones y esto reduce la circulación renal, ¿no? Pues sí, se excreta el agua a través de riñones, se disminuye el agua corporal total, pero también decíamos que se reduce, se elimina el potasio, y eso, pues bueno, viene a agravar todavía nuestro cuadro, ¿no? Entonces, interacciones hay varias que son sí ya plenamente descritas, ¿no? Que van a tener un riesgo para un paciente adulto mayor, pero también hay algunas que podrían ser potenciales, ¿no? Y que bueno, eso es lo que también vamos a dejar como entregable de esta práctica, que ustedes hagan una descripción más exhaustiva de esas interacciones que existen en este caso, para poder planear una prescripción razonada en cuanto a este caso, ¿no? Este paciente. Ahora, estas interacciones y este caso que tenemos hoy aquí, ¿qué tipo de mecanismo creen que fue el que favoreció las altas concentraciones del medicamento? ¿Fue un mecanismo de tipo farmacocinético o fue uno de tipo farmacodinámico? ¿O los dos, o ninguno, y fue de otra clase?
Si decíamos, por ejemplo, que en el caso de la metformina, que la metformina favorece la absorción de digoxina, ¿de qué tipo de mecanismo estamos hablando? ¿Farmacocinético o farmacodinámico? Farmacocinético. 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 Ajá. Si estamos hablando de, por ejemplo, la competencia que hay entre digoxina y furosemida por la depuración renal, es decir, en la excreción, ¿qué mecanismo es? ¿Farmacocinético o farmacodinámico? Farmacocinético también. También farmacocinético, pero en el aspecto entonces de la excreción. Sí, decimos, por ejemplo, que la metformina y las benzodiazepinas que aumentan el efecto de la digoxina. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de mecanismo se referiría? Este podría ser farmacodinámico, ¿no? Aumenta la concentración del volumen que hay. Sí, más allá de que si aumenta o no las concentraciones, en ese caso en particular aumenta el efecto. Y recuerden ustedes que la farmacodinamia es precisamente el estudio de la interacción que hay entre el fármaco con un receptor y con su respuesta. Entonces, eso lo traducimos como el efecto precisamente del medicamento. Entonces, cualquier tipo de interacción que hable sobre cómo el medicamento tiene una respuesta mayor a la esperada o menor a la esperada, es una interacción de tipo farmacodinámico, ¿no? Entonces, todo eso es importante que lo conozcamos, o sea, que describamos bien cuáles son estos mecanismos de interacción farmacológica con los alimentos, con remedios herbolarios, con otro tipo de tratamientos alternativos, con la presencia de enfermedades, porque cada uno de ellos va a tener diferente manejo, ¿no? En algunos casos sí se requerirá hacer algún ajuste de dosis, por ejemplo, a lo mejor en los mecanismos de tipo farmacocinético, pero en los de tipo farmacodinámico tendremos que, a lo mejor, además de reducir la dosis, quizá hasta sea conveniente buscar alguna alternativa que no tenga algún tipo de interacción por el riesgo, pues, latente que hay de que todo el tiempo va a estar ahí compitiendo un medicamento con el otro. ¿Ok? Y bueno, la última pregunta que pues nos indica que generemos una estrategia para asegurar el apego al plan de tratamiento de este tipo de paciente. Ya decíamos que es una persona adulto mayor, 75 años de edad, que tiene múltiples medicamentos para enfermedades que sí padece, como la diabetes, como la hipertensión, como la insuficiencia cardíaca. Pero que su familia no ha estado al tanto de ella, no ha tenido el cuidado de vigilar si sus medicamentos se los toma respetando sus horarios, las dosis, si lleva algún tipo de diario, de monitoreo de su presión arterial, etcétera. ¿Qué podrían ustedes proponer para que esta paciente tenga una mejor adherencia a su tratamiento y que no vaya a haber riesgo de que vuelva a tener alguna intoxicación digitálica o de que presente alguna descompensación o descontrol de la diabetes mellitus o un descontrol también hipertensivo o también una complicación, una agudización de su estado de insuficiencia cardíaca o la ocurrencia de algún otro tipo de situación de reacción adversa? ¿Qué podrían ustedes proponer? Por ejemplo, si se dirigen al paciente, a la paciente, ¿qué podrían ustedes recomendarle? Dirigido a la paciente podría ser que llevara un diario, ¿no? Como usted había comentado, donde escribiera que ya se tomó su medicación. Dirigido a la persona, bueno, a la familia del paciente podría ser que alguien llevara la medicación de la persona por su alta edad, ¿no? Y si no se pudiera en todo caso, podría ser que la refiriéramos a una casa de retiro, ¿no? Donde se le dieran los cuidados que ella necesita. Ok. ¿Alguien más propone algo diferente a su compañera Linda?
Si nosotros llevamos un diario, como el que menciona Linda, donde vigilamos su presión arterial, podríamos identificar cómo se mantiene esas cifras de tensión arterial y probablemente, en lugar de requerir un medicamento diurético y un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, tal vez requiera solamente uno de ellos, o también podemos retirar la furosemida y cambiarlo por otro tipo de medicamento diurético que sea diferente. Ustedes han escuchado uno que se llama clortalidona. Bueno, muchos de ustedes apenas están estudiando, pero la clortalidona también es un medicamento de tipo diurético, pero a diferencia de la furosemida, se dice que la clortalidona es un ahorrador de potasio, es decir, va a eliminar agua corporal, pero no se va a eliminar fácilmente el potasio y esto va a permitir que las concentraciones plasmáticas no se vean disminuidas. Podría ser una alternativa también que usemos en este caso. ¿Qué más propondrían ustedes? Por ejemplo, ¿creen que una persona de 74 años de edad tenga conservada su vista para poder tomar de un vial las 10 unidades de insulina que requiere aplicarse todos los días? No, profe. No. Tal vez no, ¿verdad? ¿Y qué podrían recomendar en ese caso? ¿Podría ser que se apoye de su familiar? Exacto. Ahí tendremos nosotros que acercarnos a la familia y ser, pues, obviamente, directos con ellos, hacerlos sensibles a que, pues, es una persona que requiere muchos cuidados, muchas atenciones, mucha vigilancia, porque en cualquier tipo de situación podría representar un riesgo para ella, ¿no? Entonces, sí, quizá la familia vive dentro de ese mismo hogar, pero no tienen a lo mejor el tiempo necesario para dedicárselo al cuidado de esta señora. O tal vez a lo mejor vive sola, ¿no? Entonces podríamos hasta proponerles, mire, pues llévese a su madre a vivir con ustedes, o como comentaba también esta compañera, ¿no? Tal vez una opción pues es que la familia pueda contratar algún cuidador o llevarla a algún sitio, alguna casa de amigo del adulto mayor para que también allí pueda recibir cuidados ya especializados, ¿no? Ok. Y ustedes, bueno, ya hacemos un ajuste de sus tratamientos. ¿Creen conveniente, por ejemplo, mantener, ahorita estamos en un caso, ¿no? Que el omeprazol ahorita, de acuerdo a los datos clínicos que nos comentaban en su historial, ¿creen que esté justificado todavía mantenerlo? El omeprazol decíamos que está indicado para... No, ya no. A ver, ¿quién quiere comentar algo? No, profe. ¿Por qué ya no estaría quizá justificado mantenerlo? ¿No? Bueno, decíamos que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones y que su mecanismo de acción consiste en inhibir la secreción de ácido a nivel de las células parietales del estómago y con ello pues se reduce la acidez del medio gástrico y se permite que la mucosa que se encuentra a lo mejor inflamada, erosionada o hasta ulcerada pueda irse recuperando poco a poco. Pero si en este paciente, por ejemplo, no hay así algún antecedente de importancia que diga, bueno, ha tenido episodios de sangrado tubo digestivo o continuamente presenta sintomatología relacionada con una enfermedad acidopéptica, con reflujo gastroesofágico, con esofagitis por reflujo, etcétera. O sea, cualquier tipo de trastorno
relacionado a la hipersecreción de ácido. Si no hay ahorita algún antecedente, tal vez podríamos hacer una depuración de su listado de medicamentos y de esta manera solamente dejar los que verdaderamente se encuentren justificados y que también aquellos que nosotros vamos a mantener ya identificamos que no existen interacciones entre ellos y que es seguro que nosotros lo podamos administrar. Ahora, para que ustedes puedan tener la certeza de que el medicamento que están administrando es seguro, ¿qué instrumentos podrían utilizar para consultar la seguridad de esos medicamentos? De los que vimos ahí en la clase, en la sesión, ¿qué instrumento fue el que presentamos? Tenía 2 acrónimos en inglés. Era stop y start, ¿no, profe? Exacto. Stop, start, ¿no? Que decíamos que era un instrumento, ¿no? Un recurso que es un consenso, ¿no? A partir de, pues, el estudio de pues, una comunidad científica que pues, se dio la tarea de recopilar toda la información de seguridad acerca de estos medicamentos, de sus posibles interacciones, de los mecanismos que ocurren y de las consecuencias que pueden llegar a suceder. Entonces, si nosotros aplicamos, ¿no? el stop, querría decir que nosotros deberíamos de retirar los medicamentos que son de alto potencial de riesgo para nuestro paciente. Y si aplicamos los criterios START, pues son aquellas alertas que nos dirían a nosotros como profesionistas de la salud que son los medicamentos o las intervenciones que sí pueden resultar apropiadas y seguras en un paciente si no tiene ningún tipo de contraindicación. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues miren, de esta manera nosotros terminamos estas 5 preguntas que guiaron nuestra discusión, nuestro análisis de nuestro caso. Obviamente hay quizá todavía algunas dudas, quizá podríamos ser un poquito más detallados, más precisos en nuestro plan de tratamiento, pero aquí el objetivo es que nosotros podamos sí llegar a establecer intervenciones desde enfermería, todas ellas dirigidas a tener un razonamiento, un uso juicioso y seguro de los medicamentos, y que ustedes también como profesionales que tienen fundamentos teóricos en diferentes áreas de las ciencias de la salud, pues que también puedan reconocer los riesgos que representan las interacciones farmacológicas, sobre todo en pacientes que se encuentran polimedicados y a consecuencia de estas interacciones farmacológicas, cuáles podrían ser las reacciones adversas que se podrían llegar a presentar. Y una intervención bien importante y que a lo mejor no lo mencionaron así como tal, es la educación para el paciente. Recuerden que nosotros médicos, ustedes enfermeras, estamos cara a cara con nuestros pacientes y es nuestra responsabilidad siempre poder decirles a ellos, mire, la enfermedad que usted está cursando consiste de esto, estas son las complicaciones, estos son los síntomas, estos son los beneficios de tener un tratamiento médico, y del tratamiento que usted va a recibir lo debe de tomar de esta manera, lo debe de continuar sin interrupción. Cualquier cambio que usted haga, ya sea accidental o que sea a lo mejor intencional, sobre sus dosificaciones, sobre la frecuencia de sus tratamientos, sobre la duración de sus tratamientos, o la adición de otros tratamientos que no están prescritos y que el médico no conoce, porque a lo mejor podría ser que no tenga ninguna interacción, pero no vamos a tener la certeza en todos los casos. Toda esa información al paciente le va a ser de mucho valor, a su familia le va a ser de mucho valor, y van a poder ellos también saber actuar oportunamente, como en estos casos, ¿no? Cuando se presenta algún tipo de problemática que podría estar comprometiendo la integridad y la salud de una persona en un contexto dado. Ok, bueno, pues ahora vamos a hacer una
una reflexión, a ver, para todos, las preguntas van dirigidas a todos. Ahora, ¿qué opinan de este ejercicio? ¿Le resultó interesante? ¿Le resultó un poquito confuso? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de esta práctica, de esta revisión de un caso clínico? Profe, pues la verdad ayuda mucho, ¿no? Porque actualmente muchos de los adultos mayores son los que se medican solos y hay familiares que no les ponen como que la atención adecuada y los dejan solos pues a su criterio. Sí, sí es verdad. O sea, un adulto mayor siempre va a ser un grupo vulnerable, ¿no? Vulnerable porque ya no tienen quizá la misma autonomía, la misma capacidad funcional, dependen de terceras personas para sus cuidados. Y si nosotros no tomamos nuestro papel también como cuidadores de estos pacientes, pues bueno, pues la verdad es que pues su expectativa pues a lo mejor no va a ser la más favorable para ellos, ¿no? ¿Alguien más nos puede compartir su opinión? ¿Fue un caso clínico sencillo? ¿Se les hizo confuso? ¿Se les hace que este medicamento ustedes no lo van a manejar o no van a enfrentarse a algún caso así? Sí, profe, sí nos vamos a enfrentar mucho a casos similares. Y estuvo muy fácil a mi perspectiva. De acuerdo, Paula. Miren, es probable que sí se enfrenten a casos así, pero no necesariamente tiene que ser un escenario así crítico, como una intoxicación digitálica, para que ustedes echen a andar todas sus conocimientos, ¿no? Y las competencias que ustedes van adquiriendo durante su formación. Como lo hablábamos, por ejemplo, acerca de los correctos, y que, bueno, no lo mencionamos aquí, pero ustedes siempre tienen que estar haciendo ese tipo de buena práctica, ¿no? De poner en ejercicio todas esas verificaciones para asegurar que nuestras intervenciones son completamente justificadas, son razonadas, son fundamentadas y que tienen todo el respaldo para que pues otorguen un beneficio a nuestro paciente, ¿no? Entonces, así sea un paciente que llegue simplemente por un resfriado, pero si el paciente es un adulto mayor y se encuentra polimedicado, ¿qué le vamos a dar, no? Hablábamos de que una de las clases de medicamentos de alto riesgo para ellos también pueden ser los antihistamínicos, y decimos que los antihistamínicos, algunos de ellos están incluidos en preparaciones antigripales, entonces no es tan fácil como nada más decirle tomes esto para la gripa, sino que debemos de razonar nuestra decisión para poder sugerir un tratamiento, y siempre darnos la oportunidad de poder evaluar un poquito más allá cada uno de estos casos para poder minimizar también cualquier riesgo si es que existe potencialmente, ¿no? Ok, bueno. ¿Quién más nos da su opinión acerca de este ejercicio? ¿Se sienten ustedes capaces, por ejemplo, de... a ver, nos comenta Evelyn, permítanme, es que sigo aquí en mi teléfono. Dice Evelyn que... Denme unos segundos. Dice Evelyn que pues a ella le parece bien porque estamos avanzando un poco en cómo atender a los pacientes en cuestión de adultos mayores, porque la mayoría tienen alguna o varias enfermedades y debemos de estar al tanto de los medicamentos que se les recetan para que no ocurran reacciones adversas o esas interacciones entre varios medicamentos. Completamente de acuerdo, Evelyn, en todos nuestros pacientes, pero bueno, lo que nos ocupa hoy, que es el adulto mayor, sí debemos de estar
evaluando esos medicamentos para poder identificar reacciones adversas, interacciones farmacológicas que podrían conducirnos a un tipo de riesgo. Ok, preguntaba yo que si ustedes se sienten con esa capacidad, claro, les digo, hasta donde ahorita nos permite pues su etapa de formación, de poder realizar ese tipo de análisis, de estudio de un paciente, el que sea un niño, sea un adulto, sea una mujer, un adulto mayor, de que ustedes puedan evaluar así si los tratamientos que están recibiendo son correctos, si la forma de dosificación es la correcta, si entre ese listado de medicamentos podrían existir algunos posibles interacciones farmacológicas. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que se lleven como aprendizaje de esta práctica y de los temas que hemos cubierto hasta el día de hoy? Pues yo creo, profe, que es importante porque no solamente al dar un medicamento vamos a satisfacer una necesidad o a solucionar un problema, sino que desde que ese medicamento va a entrar en contacto con nuestro paciente es una responsabilidad tanto como de nosotros como del paciente, y es importante que conozcamos todos los efectos que tiene el de hoy, el adulto mayor, y creo que es importante porque en poblaciones europeas y en población aquí ya en México, pues se prevé que la mayor cantidad de gente va a ser adulto mayor, entonces es necesario que tengamos estos conocimientos y los sepamos aplicar para darle a nuestros pacientes una buena atención y que tengan una mejor calidad de vida. Sí, es correcto esto que mencionas. El perfil epidemiológico en varios países en el mundo, y entre ellos el nuestro, es que la población está envejeciendo, es decir, está aumentando la población adulta mayor, ¿no? Y por lo tanto, pues nos vamos a encontrar en los servicios de salud con pacientes que van a tener estas características y que necesitamos, pues, por supuesto, que ser profesionales que tengan estas competencias, estos conocimientos, estas habilidades para poder intervenir de una forma efectiva para reducir cualquier tipo de riesgo a la salud, ¿no? Podemos, sí, nosotros siempre ver pacientes pediátricos, también adultos de edad mediana, pero la realidad es que también nos vamos nosotros a enfrentar con este tipo de personas y que, bueno, la verdad es que el cuidado de un adulto mayor no es algo sencillo, es sumamente complejo. De hecho, tanto así que, pues bueno, hay especialidades médicas como la geriatría, hay profesionales que tienen formación en gerontología, enfermeras también que se especializan en estas áreas y otros profesionales que tienen también una formación para el cuidado específicamente de adultos mayores porque es una etapa de la vida compleja, ¿no? Y que, bueno, si nosotros no tomamos en consideración todas las variables, todos los factores que juegan un rol en la salud de estos pacientes, pues bueno, fácilmente podríamos nosotros mismos ser responsables de pues daños en su salud si no hacemos una prescripción razonada, si no somos capaces de identificar interacciones y hacer intervenciones para reducir los riesgos, o si también pues nosotros pasamos por alto, ¿no? Cualquier tipo de reacción adversa que podría estarnos significando la manifestación de algún tipo de intoxicación o de reacción en un paciente y que, pues bueno, si no tomamos en cuenta, les digo, su estado funcional o la presencia ya de enfermedades renales, hepáticas, etcétera, que van a afectar la farmacocinética y la farmacodinamia de los productos que estamos administrando, pues bueno, todo ello, les digo, finalmente va a impactar a la salud de nuestro paciente, pero también vamos a
como lo vimos en la primera sesión de nuestras clases, vamos a tener una implicación ética, ¿no? Porque nosotros tenemos una vocación de servicio, de cuidado, de asistir en términos sanitarios a la población. Y pues todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo tiene que estar dirigido al cuidado del paciente que tengamos enfrente, ¿no? Y entonces debemos de ser sumamente cuidadosos, responsables, de tener los conocimientos más sólidos y tener todas las competencias necesarias para desempeñar bien nuestro trabajo. Ok. De acuerdo. Entonces, miren, ya estamos finalizando esta práctica. Finalmente, me gustaría saber si hay algún tipo de reflexión de parte de ustedes, alguna última intervención, alguna opinión final que ustedes quieran agregar, algo que a lo mejor no quedó del todo cubierta y que también lo podamos rescatar y reforzar a través de algunos materiales, etcétera. Pero que no se quede ninguna duda allí sin resolver, porque pues de ello depende pues su aprendizaje. Ahora estoy por aquí, ya se me acabó la batería de mi teléfono. Ok. Escucho si alguien tiene alguna última intervención, alguna opinión. No, profe. ¿No? Bueno, pues ya, a manera de conclusión, a ver, nos dice... A ver, permítanme. Nos dice Jocelyn Martínez que ella se confundió un poco en las interacciones potenciales. Bueno, cuando decimos interacciones potenciales, pues nos referimos a aquellas interacciones que podrían, ¿no? Es decir, que aún no han desencadenado algún tipo de manifestación o reacción adversa, pero que existe la probabilidad de que pueda llegar a provocar, a desencadenar algún tipo de signo, de síntoma, de modificación de nuestro estado habitual de salud, o conducirnos a una entidad ya un poquito más importante, ¿no? Las interacciones, pues bueno, les decía en una diapositiva de la sesión que tuvimos antes de esta práctica, que pues muchas de ellas ya están descritas, ¿no? Si ustedes abren un libro de farmacología, siempre van a encontrar una sección que dice precauciones, contraindicaciones, interacciones, y allí podemos ver lo que hasta este momento se ha podido recopilar acerca del perfil de seguridad de los medicamentos, pero hay algunas que no están descritas completamente porque a lo mejor no son de una incidencia, una ocurrencia tan baja, tan extremadamente rara, que a lo mejor sucede un caso aquí y el otro sucede hasta el otro lado del mundo, ¿no? Entonces no es tan fácilmente identificable, y además, pues muchas veces cuando, por ejemplo, una persona experimenta alguna reacción adversa, no lo notifica al médico, no lo notifica a las autoridades de salud, y simplemente esa información pues no se llega a incorporar a las monografías de los productos. Entonces, siempre que nosotros estemos ante un paciente y que tiene un cierto tipo de sintomatología y se encuentra bajo un tratamiento médico, una de las primeras preguntas que deberíamos de hacernos también es: ¿esto será alguna reacción adversa?
y hay una serie también de guía que podemos nosotros seguir para tratar de hacer o determinar si existe una relación causal con el medicamento que estoy tomando o con los medicamentos que estoy tomando ante la sospecha de un tipo de interacción farmacológica, ¿no? Les digo, independientemente del mecanismo, si es fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-enfermedad, fármaco-producto alternativo, nos vamos a encontrar mecanismos tan diversos y tan complejos que esto pues, nos obliga a hacer siempre, a que sea necesario que nosotros nos refiramos a documentos ya escritos, ya libros de referencia, para poder establecer si esta reacción se va a dar seguimiento o es algo excepcional. Pregunta de Yanira si se va a entregar un reporte de práctica. Sí, vamos a hacer un entregable. Les decía cuando estábamos todavía dentro del caso que el entregable para esta práctica va a ser como evidencia para ustedes el que describan las interacciones farmacológicas que existen en este paciente, ¿no? Tienen ustedes el listado de medicamentos: metformina, omeprazol, captopril, furosemida, digoxina, insulina, el clonazepam, y de todos estos medicamentos vamos a elaborar una tabla en donde pongamos la digoxina más omeprazol, cuál es el tipo de interacción, si es una interacción de tipo farmacocinético o si es farmacodinámica, cuál es el resultado de esa interacción, si el medicamento se absorbe muy rápidamente, si se inhibe su metabolismo, si se aumenta su efecto, y clínicamente cómo podríamos observar esa manifestación, y finalmente cómo podríamos nosotros intervenir para poder reducir esa probabilidad o esa interacción que nos conduzca a un tipo de riesgo. Yo les voy a enviar allí en Blackboard bien toda la descripción de la actividad para que lo podamos evaluar y calificar que efectivamente pues comprenden los conceptos que hemos visto en esta sesión y cuando desarrollamos el tema de la farmacoterapia en el adulto mayor. Ok. ¿Algo más que quieran agregar? Por nada. ¿Sí? Pues no, parece que nadie más. Entonces, pues de esta manera, pues damos por finalizada esta práctica. Sigan revisando los materiales que he puesto a disposición de ustedes ahí en Blackboard, y si necesitan alguno más para poder reforzar o hacer más comprensible alguno de los temas que hemos visto, con toda confianza lo pueden decir, ya saben, les respondo por la vía que ustedes se comuniquen para que podamos apoyar su aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque aparte, esto es algo que ustedes van a llevar a cabo durante toda su vida profesional, y pues bueno, de allí la importancia que ustedes sean profesionales competentes, de alto desempeño, que conozcan la problemática de salud de nuestra población y que sepan realmente llevar a cabo intervenciones efectivas y que, bueno, estas verdaderamente resuelvan esa problemática a la cual nos enfrentamos, y que no solamente seamos, como en algún otro momento se llama, ¿no?, obreros de la salud, y que nada más trabajemos ahí cumpliendo un horario, no, sino que realmente seamos profesionales eficientes y valiosos en cualquier ámbito que nos encontremos, sea a nivel comunitario, sea a nivel hospitalario
o sea en el contexto que nos encontremos, de enseñanza, de investigación, pero que provoquemos un cambio, ¿claro? Muy bien, chicos, pues bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco a todos, a cada uno, a las maestras Vanessa y Leticia también por estar presentes durante esta sesión, y pues les deseo que tengan excelente tarde y estamos en comunicación. Nos vemos en la próxima sesión con un nuevo tema y hasta pronto. Gracias, profe. A ustedes. Gracias. Gracias, profe. Bye. Gracias. También buenas tardes. Hasta pronto, Alexa. Hasta pronto, Daniela.